Lo saludo primeramente al politólogo Ariel Titonel, parte del equipo de la encuestadora Suban Córdoba y miembro de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Hola Ariel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así como vos decís, parece que ya pasó mucho tiempo, pero no, fue el domingo pasado, y aún así quedan muchas cuestiones para discutir y analizar. Sí, la más pertinente me parece decir que así como las PASO funcionaron de una especie de primera vuelta, las elecciones del domingo pasado tuvieron la función similar a la de un balotaje, entendiendo que las dos primeras fuerzas sumaron una intención de voto de aproximadamente el 88-89%, ¿no? A ver, el análisis que me queda de los números es el siguiente, es decir, le salió perfecto al gobierno, polarizó con la antítesis, como buscó toda su gestión, polarizar, pero ellos querían polarizar con Cristina, y la gran virtud fue de Cristina de correrles el arco, y ahí es donde terminó perdido en su propio laberinto que entabló el gobierno nacional. Sí, hay dos puntos que son de vital importancia. Primero es que hoy en día se valora mucho más la estrategia de Cristina. Recordad que muchos decían, después del resultado de las PASO, que con la ventaja que había obtenido, ella se preguntaba si efectivamente le convendría o fue acertada la idea de trasladar la candidatura en otra persona y no en ella, con el caudal que había sacado frente de todos. Hoy, viendo que la ventaja se ha acortado y, como bien vos decís, la hiperpolarización y la idea de el espacio Juntos por el Cambio de ahondar la grieta, muestra que la estrategia de Cristina ha sido acertada. Y en ese sentido también, más allá de la situación económica del país y los desaciertos por parte del gobierno de Mauricio Macri, la campaña que han llevado adelante ha sido muy interesante, sobre todo los últimos 15, 20 días, ¿no? Con la movilización y la marcha de Si Se Puede, han generado una movilización muy fuerte en diferentes puntos del país, han movilizado inclusive la épica por parte de la clase media de esta idea del Si Se Puede. Ayer estaba viendo números de cómo ha aumentado la intención de voto en el exterior, en números récord, y a su vez esa participación ha mostrado resultados del 70% a favor de Mauricio Macri contra un 20-30% de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, esa movilización ha sido muy efectiva, junto al espacio liderado por Mauricio Macri. Si bien ha sido derrotado, deja un escenario muy diferente al que se esperaba, o al que se esperaba, creo que por la mayoría de los actores políticos, ¿no? Dejando bien posicionados Juntos por el Cambio, con actores o con figuras claves dentro del Congreso, un equilibrio que va a obligar al frente de todos a negociar y acordar con todos los segmentos del peronismo y también con otros espacios para poder tener gobernabilidad. ¿Crees en la simplificación de lo que ayer decía Pichetto, un par de semanas más y llegábamos a la segunda vuelta? Creo que disiento con esa afirmación, en el sentido de que creo que cambiamos con esa estrategia, ha raspado lo máximo que se podía raspar, para ser un poco burdo, en el sentido de que la radicalización del discurso por parte de Mauricio Macri y del mismo Miguel Ángel Pichetto, lo que han logrado es captar primero votos de la derecha que en primera vuelta se habían identificado con Esper, con Gómez Centurión. Han logrado inclusive lograr la participación de personas que por la edad no tendrían, no tenían la obligación de hacerlo. Y también creo que producto de esta superposición porque hay que entender el voto en este sentido de que no solamente es el voto económico, porque si no, no hay forma de explicar que Juntos por el Cambio ha sacado el 40%, sino que también hay un factor ideológico, una superposición del voto económico y del voto ideológico.
En este sentido es que muchos, más allá del fracaso o los desaciertos en materia económica y de gestión del gobierno de Mauricio Macri, lo han elegido ante el miedo del retorno del kirchnerismo. Pero aún así no ha alcanzado, y lo que han hecho es consolidar un polo opositor. Han consolidado la oposición, pero es muy difícil creer que puedan superar ese 40%, ¿no? Digamos, lo que podemos ver hoy, con el diario del lunes, que la movilidad electoral ha sido muy baja en Argentina en relación a las elecciones de 2015. Estamos hablando que el peronismo prácticamente ha tenido la misma intención de voto, solamente que ahora se encuentra unificado. Entonces también hay un resurgimiento de esta idea de la identificación del voto de clase, una fuerte correlación del voto ingreso, del ingreso, a menor ingreso, mayor voto peronista. Vos ves que los grandes conglomerados urbanos con ingresos más altos son los lugares en donde Juntos por el Cambio ha logrado ganar. Sí, está bien, Ariel, pero en ese análisis es como que queda que los 4 años que han pasado no pasó nada, digo, porque si uno lo compone como compartimiento estanco, el voto peronista es esto, el otro, como que la gestión pasó desapercibida. Justamente, bajo esa idea los interrogantes serían, ¿cómo puede ser que con la situación, o cómo han empeorado todos los indicadores a nivel nacional, cómo puede ser que un gobierno como el de Mauricio Macri haya alcanzado el 40%? Entonces hay explicaciones que tienen que ver justamente con la identificación, con el ingreso, con la identificación ideológica. Muchas veces, nosotros, es más, cuando hemos hecho estudios en diferentes puntos del país, muchas personas aducían esta idea de que sí, entiendo que estamos mal en relación a 12 meses atrás, pero creo que estamos en un túnel que vamos a ver prontamente la luz, y que hay que seguir confiando en el gobierno de Mauricio Macri para que no vuelva Cristina Fernández. Entonces el voto ideológico, más allá de que mucha gente entendía y desaprobaba la gestión de Mauricio Macri, que estamos hablando de cerca del 65% desaprobaba la gestión de Mauricio Macri, aún así muchos entendían de que había que darle un voto de confianza. O sea que la ideología marcó la elección. ¿Cómo? La ideología terminó marcando la elección. Hay una superposición del voto ideológico y el voto económico. Por eso también hablamos de que a menor ingreso, mayor era la intención de voto a los candidatos del Frente de Todos. Pero también tiene que ver, Gustavo Córdoba el otro día mostraba una placa que contrastaba los ingresos, de cómo estaban distribuidos en cada, y cómo habían sido los resultados en esos mismos distritos, y cómo a medida que aumentaba, por ejemplo, el valor del suelo, de las propiedades, aumentaba también la intención de voto, era más consistente la intención de voto para Mauricio Macri. Claramente, se entiende por ese lugar. La trampa de Mauricio Macri es que no supo realizar esa movilidad social, digo, para aquellos, si lo votó la mayor cantidad de personas que tiene buenos ingresos, es no haber llevado a mayor cantidad de personas a tener buenos ingresos. Exactamente. Ahora, en ese sentido, hay que reconocer, así como se reconoce la campaña llevada adelante por Juntos por el Cambio, en los últimos días, hay que reconocer que desde el Frente de Todos se decidió hacer una campaña menos agresiva, conservadora, entendiendo de que estaba en una situación de victoria, y la idea era cometer la menor cantidad posible de errores. Y en ese sentido, Juntos por el Cambio, que tenía una campaña, una lógica muy centrada en las redes, le ha ganado la calle al peronismo. Sí, una estrategia que me pareció relativamente novedosa, pero volviendo a los mitines políticos, pero novedoso desde el punto de vista de lo que ha sido el sistema de movilización. Entendamos, esto no tiene nada de espontáneo, no hay nada de espontáneo, especialmente cuando se disputa una presidencia de la nación, pero sí reconociendo que la inteligencia de quienes manejan la campaña del presidente, el actual presidente de la nación,
encontraron el sí se puede una forma de entablar otro tipo de diálogo, quizás volviendo a la esencia de la política, la calle, la gente del otro lado. Coincido 100% Daniel con lo que decís, no hay nada nuevo en eso, han adoptado un formato tradicional, han entendido, Macri siempre se jactó de que él no hacía política, han entendido la importancia de hacer política, y en el discurso no han hecho más que intensificar el discurso en su núcleo duro y volcarse hacia la derecha. Digamos, Mauricio Macri ha tomado las banderas que nunca había tomado anteriormente de manera explícita, y lo ha hecho junto con Mario Vidal, con Miguel Ángel Pichetto, y en ese sentido la lectura para nosotros, la mayoría de los analistas entendíamos que era un error porque le quitaba capacidad de captar el voto de la clase media progresista, ¿no? Eso es lo que se observaba en los estudios que se hacían en el momento. La realidad es que ha logrado dejarnos una Argentina más agrietada de lo que teníamos, claro, con dos núcleos muy opuestos y con una derecha que ha salido del closet, claro, que dice muchas cosas que antes quizás tenía miedo de decirlas. Y eso también nos plantea a analistas, a periodistas, medios de comunicación, a políticos, la idea de entender que tenemos que trabajar en pos de una democracia más tolerante, más diversa, y eso me parece que también va a ser el desafío que va a tener por delante Alberto Fernández, más allá de todos los desafíos internos de conformar el gobierno y tener la gobernabilidad y que no se rompa el bloque de Frente de Todos, ¿no? Claro, sí, que a ese me parece tarea esa. Ese es un desafío bastante importante y va a comenzar en un corto plazo con las presidencias de las cámaras, especialmente con la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que por ahí también puede llegar a arrancar. Ahora, otra de las consultas, otra de las cosas que han quedado, ¿podríamos simplificar diciendo fallaron nuevamente las encuestas? Hay un punto y me parece importante aclararlo en ese sentido. ¿Han fallado las encuestas? Sí, en los pronósticos. En esto de prever la diferencia entre el primero y el segundo. Muchos mostraron que Roberto Labaña iba a crecer, eso no fue así. Pero no han fallado desde el diagnóstico. Además, hay un desacierto en el pronóstico y no desde el diagnóstico. La mayoría de las consultoras de opinión pública, desde agosto a la fecha, explicaban o mostraban que la victoria por parte del candidato, por parte de Alberto Fernández, iba a ser en primera vuelta. Y eso ha sido un acierto. Hay que entender también que las encuestas tienen un factor, más que de pronosticar, tiene un factor estratégico para los espacios políticos, en el objetivo de tomar decisiones, establecer líneas discursivas, enfocar en públicos sobre los cuales uno puede llegar a tener un acercamiento, captarlos. Entonces, hay que entender también a su vez que, porque en nuestro caso la encuesta ha sido realizada, la última encuesta que hemos realizado fue un 9 de octubre, entonces las encuestas también son una foto de determinado momento de la realidad, una realidad tan cambiante en Argentina, con una economía muy inestable, con una política también que estaba atravesando momentos muy ruidosos. Entonces, ahora, en ese sentido me parece que sí, coincido con lo que decía Daniel, de que ha fallado desde el pronóstico, han fallado las encuestas de opinión pública, pero desde el diagnóstico, en términos generales, todas las encuestadoras han acertado en esta idea de que entonces la victoria iba a ser en primera vuelta. Ahora te pregunto algo, ¿esto quizás no sea algo positivo para la política que sobredimensionaba el valor de las encuestas y lleva a un trabajo como prácticamente muchas veces olvidándose del contacto con las personas, del contacto con el ciudadano, con el votante? ¿No termina favoreciendo a la política en realidad esto que hablamos del tema de las encuestas? Creo que es una herramienta más, que no suplanta en absoluto el contacto de la calle,
Y si lo han hecho, si se hace eso, se apela a encuestas, a focus group, a los comentarios de las redes sociales o a la interacción en las redes sociales, que pueden ser muy oportunas, muy fuertes, pueden generar disparadores temáticos sobre los cuales los gobiernos pueden pararse. Si bien todo eso son importantes, digamos, yo creo que nosotros trabajamos y asesoramos diferentes gobiernos y diferentes candidatos, y tanto los focus group como la encuesta de opinión pública, como los estudios digitales que uno puede hacer de la lectura de la opinión pública, son muy ricos, pero también tienen sesgos, ¿no? Y en ese sentido coincido con lo que decís, que nada reemplaza el contacto cara a cara, el contacto con la gente en los barrios. Sí es cierto también que muchos de esos contactos son una especie de pseudo eventos arreglados, como hablábamos en la marcha que estaban premeditados, arreglados, que más que un contacto genuino de escucha con el vecino, son pseudo eventos que se utilizan para generar contenido en la agenda política. Tal cual. Por último, y tiene que ver con el debate presidencial. A ver, ¿tiene un efecto real el debate presidencial para vos? Hay estudios que comprueban, no recuerdo el autor ahora, que se han realizado, que en realidad los debates políticos tienen una funcionalidad de consolidar el núcleo de cada uno de los candidatos. En ese sentido es muy difícil, digamos. Nosotros utilizamos, yo por ejemplo como ciudadano, utilizo los argumentos desarrollados en los debates para también desplazar o realizar mis argumentaciones en función de lo que yo creo. Digamos, eso sirve más que nada para eso, para fortalecer el núcleo duro y para movilizar a mis votantes. No genera cambios, y si los genera cambios muy mínimos en la intención de voto. Sí, mínimos, nada más. La verdad que un gusto, como siempre, escucharte, Ariel. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a usted, Daniel, y un saludo grande para toda la audiencia. Un gusto escucharte, tal cual. Ariel Tintonel, quien es un politólogo, quien es parte del equipo de la encuestadora Suban Córdoba y miembro de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, en contacto con nosotros.